Bienvenido, ¿cómo está? Esta es una nueva edición de Límite 24 con una semana y una semana anterior realmente muy intensa. Desde la actualidad, no solamente desde lo político, digo, hubo muchas cosas que nos pasaron y que nos siguen pasando. Una vez más la inseguridad aparece como uno de los temas convocantes y una vez más nuestra región es protagonista de esto. Y una vez más se plantean dilemas que van desde lo legal y desde lo ético, ¿no? Hay infinidad de posturas. Hace horas nada más el propio presidente de la Nación daba su propia postura sobre los recientes casos de inseguridad, donde hubo además una víctima en defensa propia. Esto digo a priori, tendría que ver la justicia realmente cómo fueron los hechos, pero hay posturas políticas que no tienen que ver necesariamente con lo legal y hay distritos donde además están sufriendo, no de ahora, de hace mucho tiempo. Hemos hablado infinidad de veces con intendentes de la región, donde ellos te dicen, los vecinos permanentemente nos están reclamando, saben que nuestra responsabilidad es limitada, un intendente poco puede hacer al respecto, más allá de colaborar con la provincia, pero en definitiva son los cercanos. Y también desde lo político, porque hay una nueva CGT que estuvo reunida con un grupo de intendentes, porque también se habló de casi un puntapié inicial para que el peronismo ya tenga una idea, por lo menos, de proyecto político para las próximas elecciones. Se habla de una nueva renovación, teniendo en cuenta como antecedente lo que fue esa renovación histórica de los 80 con Cafiero a la cabeza, ¿no? Y ese lugar y ese día, ese reconocimiento a Antonio Cafiero fue justamente, de alguna manera, la primera gran puesta en escena de este peronismo que, si bien ha presentado muchas caras nuevas, también tiene algunas caras históricas del peronismo. De todo esto vamos a estar hablando con un hombre que tiene responsabilidad de gobierno, pero que además tiene una gran responsabilidad política, porque es un hombre que viene con historia partidaria y que además tiene, insisto, una gran responsabilidad dentro de lo que es el gobierno de San Martín, escenario de grandes hechos, de inseguridad, lamentablemente, pero también de hechos políticos, porque Gabriel Catopodis, su intendente, es hoy uno de los principales protagonistas de cualquier escenario político. Te diría que pongas el canal que pongas, lo vas a estar viendo en algún momento Gabriel Catopodis. ¿Esto qué indica? Que evidentemente el peronismo necesita caras nuevas y que el intendente de San Martín es una de esas caras nuevas. Vamos a estar hablando con el presidente del Consejo Deliberante de San Martín, figura política y figura institucional de todos estos temas que estuvieron pasando esta semana aquí en Límite 24. Dale, comenzamos de esta manera. Vamos a trabajar todos los días para que muchísimos sectores que están siendo abandonados puedan sentirse representados y expresados por este peronismo y por este frente social y político más amplio que tenemos que construir todos los días. Ese peronismo, en alguna de sus formas, la más importante de su forma, digamos, ha sido derrotado. Entonces, me parece que hay que tener ese espíritu que tuvimos en los 80, que se basa en meditar por qué cayó uno, por qué cayeron ellos. No me voy a salir de ahí porque, digamos, yo siento que al ganar Macri también perdí yo. Lo que hemos comprendido todos los peronistas es que tenemos que estar más unidos que nunca y fundamentalmente construir en función de las cosas que hoy la gente nos está demandando. La falta de trabajo, la depreciación del salario, la inflación, los tarifazos. El peronismo tiene como desafío también aprender a hacer oposición. Y nosotros estamos aprendiendo a hacer oposición, por eso nos paramos sobre los temas que hoy complican la vida de los argentinos. Que vuelvo a repetir, la falta de vivienda, el riesgo laboral, la inflación y las políticas de inclusión. Fundamentalmente entendiendo y viendo que hay un Estado que se retira y vemos un mercado que ingresa. Nosotros queremos un Estado que sea sujeto y protagonista de la transformación de la Argentina y hacia ese lugar vamos, a recuperar un Estado que, como durante muchos años, fue protagonista de la transformación y de la vida de los argentinos, incluyendo y generando derechos.
Decíamos una semana intensa y allí aparecía, a ver, ¿cuál fue la excusa? Recordar lo que fue una renovación peronista en los 80, en 1986. Una renovación que también tuvo grandes problemas porque venía el peronismo de perder las elecciones en el 83 con Raúl Alfonsín a la cabeza y esto generó mucho ruido dentro del partido político, pero además hubo un congreso histórico. Bueno, terminaron todos a los sillazos, ¿no? Esto fue parte de la anécdota, digo, así se gestó esa renovación, pero también impulsó después hombres y figuras que a lo largo de la historia del peronismo estuvieron presentes. Y lo interesante de esto, que aquí había gente del masismo. Entonces, a ver, para tratar de andar un poquitito más, estamos con Diego Perrella. Diego, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme una vez más. Vos estuviste ahí. Sí. Digamos, estaba previsto que hubiese gente del peronismo histórico, digo, por ahí estaba el actual conductor del Partido Justicialista a nivel nacional. Estaba Felipe Solá, digo, un hombre hoy de Sergio Massa, estaban ustedes. ¿Por qué se juntó todo esto? ¿Tiene que ver con la posibilidad que el día de mañana estén todos juntos? ¿Fue simplemente una circunstancia? No, me parece que la fecha en especial aglutina, convoca y zanja muchas discusiones que tiene el peronismo en sí. Recordar el 29 aniversario del triunfo de Antonio Cafiero no era algo menor y me parece que la figura de Antonio nos despoja a veces de mezquindades y de cosas chiquitas en un hecho superador. Y lo que fue la renovación encarada por Antonio, me parece que hoy el peronismo en su conjunto tiene que plantear una segunda renovación. Nos parecía una fecha medular, una fecha bisagra, trazar una raya y de mirar para adelante. Y me parece que la responsabilidad hoy recae en los intendentes, en aquellas personas que han legitimado y revalidado pergaminos en sus ciudades. Fueron aquellos que ganaron y eso convoca mucho. Felipe fue parte de esa renovación y estuvo muy bueno que esté. Estaba Ginés González García, hombres y mujeres que participaron con Antonio hace 20, 30 años y que me parecía importante que lo que tienen que expresar y decir en ese acto. La verdad que fue de mucha convocatoria, muy amplia, los gobernadores hace poquito elegidos por el voto popular también, así que me parece que el peronismo está hablando, está conversando, está transitando. Pero está bien, un camino. También coincidirás que había, digo, no quiero usar la frase amontonados, ¿no? Esto lo usó el general en su momento en un libro, ¿no? Sobre doctrina política, decía una cosa es estar unidos y otra cosa es estar amontonados, decía el general Perón. Pero, digo, no resultaba llamativo, había dirigentes históricos del peronismo, gente que es cierto fue revalidada, pero que es muy cuestionada dentro mismo del peronismo. Estaba el intendente de La Matanza, quizás hoy la más enfrentada al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estaba Gabriel Catopodis, digo, un hombre hoy de mucho diálogo, muy bien visto por no solamente sus pares del peronismo, sino también por hombres del PRO, digo, un hombre muy reconocido. Estaban todos juntos. ¿Vos creés que la gente puede visualizar que hay una renovación cuando ve? Sí, porque tiene que ver con una cuestión también de fondo y de formas. Y las formas que se vienen en la Argentina son de mucho más diálogo, de mucho más consenso. Y cambiar algo viejo por algo nuevo no es una cuestión de 5 minutos. Se habla mucho de la unidad. Y cuando hablamos de la unidad es un proceso, la unidad. No es un amontonamiento, una foto y con esto salimos a la cancha. El proceso de la unidad es un proceso que se va a ir dando en el tiempo. Por esto nosotros estamos trabajando con la agenda de la gente. Los candidatos vendrán el año que viene. Cuando hoy muchos de los medios o los sectores del gobierno quieren ponernos candidatos y decir que este va a ser el candidato del peronismo, me parece que le están errando. Nosotros vamos a trabajar y ponernos nuevamente a representar los intereses de la mayoría. Si el peronismo perdió en el ámbito nacional y en el ámbito provincial, tuvo un error de diagnóstico. Empezó a mirarse mucho para adentro y no miraba a la gente. Me parece que esta forma que están encarando, y nuevamente digo, los intendentes, los gobernadores, es de cara a la sociedad, volver a representar a las mayorías. Y a veces no solamente alcanza con el peronismo tiene una actitud para ir a las elecciones muy frentista. Me parece que tenemos que ir a convocar a sectores sociales y a otros sectores políticos que crean que esta nueva forma es la que puede conducir la Argentina en el 2017 y en el 2019 cuando cambie el gobierno. Me parece una forma nueva de expresarse y de tomar contacto con el vecino. Pues les digo que hace pocos días un hombre de la cultura, comunicación, Alejandro Dolina, además muy emparentado con el gobierno del kirchnerismo en su momento, él lo reconoce, él reivindica muchas esas banderas, hasta el día de hoy
también hacía una suerte de autocrítica y decía, evidentemente, como decías vos, si perdimos en la Nación, perdimos en la provincia de Buenos Aires, algún error cometimos. Y estaba claro, decía esto Alejandro Dolina, que en los últimos años del gobierno kirchnerista no proyectamos una nueva dirigencia, no generamos nuevos dirigentes, con lo cual después tuvimos que poner lo que había, lo que se suponía que podían medir mejor. ¿Coincides con el análisis Me parece que en esa síntesis está expresado, digo, reivindicando lo que se hizo bien, hay que trazar una raya y mirar para adelante. Y mirar para adelante son aquellas personas que ganaron en sus territorios. Yo tengo mucha claridad en cuanto a eso. Son los gobernadores de la provincia del peronismo que ganaron y son los 55 intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires que tienen que generar una oferta electoral para el año 2017 y en el 2019 encontraremos seguramente nuestros mejores candidatos. El gobierno que se dedique a gobernar, nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias y acompañándolo como lo han acompañado el peronismo en este tiempo, votándole presupuesto, endeudamiento, las leyes que le hacía falta. Pero la verdad que nosotros representamos otras cosas. Este gobierno está representando a la mayoría, a una minoría y a una minoría que necesita bastante poco. Nosotros tenemos que representar... Digo, no lo tomes como un fallido, digo, no, porque en definitiva lo votó la mayoría. Sí, habrá que totalmente. ver en el próximo examen qué pasa con eso. Pero, sí, totalmente. Me quedaba pensando... nos dimos cuenta que gobiernan para poco, no gobiernan para todos. Vinieron a solucionar problemas que eran pedidos al gobierno nacional y provincial anterior. La gente se cansó, la gente cambió. Gobiernen ustedes. Vinieron a generar más puestos de empleo, hay mayor desocupación en la Argentina. El salario, antes se discutía si se ganaba un poco más. Hoy la gente tiene miedo de perder el trabajo. Empieza a haber desempleo en la Argentina. La inflación corroe el bolsillo y sobre todo los más necesitados, los más postergados, los que mayor demanda social tienen. Me parece que hay que volver a reconstituir. Vinieron a solucionar temas que no lo están solucionando. Por eso me parece que la responsabilidad y la obligación de estos intendentes y de los gobernadores es trabajar en un proceso de unidad en el tiempo, buscar las mejores figuras electorales el año que viene y cambiar esto porque la verdad no saldaron las deudas de la Argentina. Vos hablabas de los intendentes, ¿no? ¿Por qué? Digo, ya se está generando un nuevo grupo de intendentes. Digo, ¿por qué ni siquiera eso pueden unificar ustedes? Nuevamente, la unidad es un proceso. Estos intendentes que vos mencionás, que conozco a la mayoría y algunos son amigos, estuvieron en el lanzamiento, en el acto, en el recordatorio de los 29 años de Cafiero, han sido protagonistas y tal. Me parece que el peronismo está discutiendo. Yo lo veo como algo muy positivo, que los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con los gobernadores, con la CGT que se han reunido esta semana que pasó, me parece que se empieza a amasar algo más importante en ese proceso de unidad. La unidad boba por sí sola no existe y comparto lo que decís vos, no hay que amontonar, hay que discutir, hay que charlar y el año que viene, cuando sea la época de la candidatura, el peronismo va a tener la mejor oferta electoral y va a ganar la legislativa del 2017. Y hablabas de la CGT, hay una nueva CGT unificada, con una conducción, con un frente político muy importante y quiero compartir con vos esta materia porque tiene que ver justamente con este tema. Mira. ¿Cómo no? Está claro que en estos 9 meses hemos acompañado y contribuido a que el gobierno tenga las herramientas legales para llevar adelante buena parte de las políticas y hemos contribuido desde nuestro rol de oposición. Lo que también tiene que estar claro es que la mejor manera de ayudar al gobierno es marcándole las cosas que se están haciendo mal, señalándole aquellas cosas donde claramente se está golpeando el salario de los trabajadores, la producción nacional y la calidad de vida de los argentinos. Y esto es lo que venimos haciendo y en esto seguimos reclamándole al gobierno que escuche, que es un gobierno que no escucha, es un gobierno que claramente no tiene el pulso de lo que está pasando en la calle, de lo que está pasando con la pequeña y mediana empresa, de lo que está pasando con los comerciantes y de lo que viene pasando con el salario de los trabajadores. Y vamos a seguir agotando todas las instancias para que este gobierno deje atrás un modelo económico excluyente, una matriz regresiva del ingreso, de la distribución del ingreso y pueda generar políticas activas de promoción del empleo, de promoción de la producción nacional y de mejora y fortalecimiento del mercado interno. Amerita claramente que el gobierno empiece a revisar sus políticas,
de este gobierno que tuvo una gran velocidad y agilidad para devolverle las retenciones a los grandes grupos económicos, tome medidas de fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, del mercado interno y del salario de los trabajadores. Allí nos van a encontrar a la CGT y todo su confederal y a los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires defendiendo a la clase media, a los trabajadores y a los sectores populares de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Bueno, esa era la presentación de este grupo de intendentes. Estábamos haciendo referencia con la CGT, ¿no? Con la nueva CGT. ¿Qué es el balance, el primer balance que se puede hablar de eso? No, primero de trabajar nuevamente en una agenda común que cuide el salario de los trabajadores, la fuente de trabajo, e ir por mucho más, reivindicaciones que todavía no se han dado y este gobierno dijo que les iba a cumplir y todavía no se han cumplido. El tema ganancias, el tema de los aumentos de la asignación universal, que dijo que lo iba a tratar de otra manera. Me parece que en campaña dijeron muchas cosas que no se han cumplido y nosotros tenemos que volver a revalorizar la palabra del dirigente del peronismo y ponernos a representar aquellos que representamos antes. En el 2011 el peronismo fue un 54%. En las elecciones pasadas perdimos más de 20 puntos en las elecciones generales. Me parece que hay una disociación de lo que dijimos nosotros también y lo que se hizo a lo que se tiene que volver a hacer. Y me parece que hay que reconstituir la confianza, darles garantía, previsibilidad. La gente tiene que volver a sentirse representado por los valores del peronismo. En esto los intendentes están caminando todos los sectores, en el marco de eso fue la reunión con la CGT y en defender el trabajo de los que menos tienen, de la clase media, que hoy no hay nadie que los represente ni los defienda. Digo, muy cortito porque tengo que ir al corte. ¿Cómo ves un paro para un par de semanas? Y me parece que siempre el paro es una medida extrema, última instancia. No puedo evaluar con las conversaciones que han mantenido las distintas centrales obreras, pero me parece que se le ha dado tiempo, se le ha dado aire al gobierno, pero en la provincia de Buenos Aires en educación hay paro, en salud hay paro, en los judiciales hay paro. No puede aguantar mucho más el ciudadano. Tuvimos una inflación en 5 minutos del 50%. Perder el 50%, la gente estaba acostumbrada a otra cosa, a ganarle a la inflación, que el salario le alcanzaba, poder irse de viaje, poder hacer... Hoy tienen que venir a cualquier barrio de San Martín, los locales están cerrando antes, hay locales que ya se cierran, los turnos de la fábrica se están cortando, ya no hay 3 turnos, hay 2 turnos, las horas extras se cortan. Me parece que empieza a haber un tema que hay que prestarle mucha atención y como decía bien Gabriel recién, nosotros tenemos que tocarle la campanita al gobierno, hacerlo despertar y que se dedique a mirar más a la gente que a los grupos económicos. Hacemos la pausa, aquí en Límite vamos a volver para charlar sobre algunas cuestiones que también tienen que ver lamentablemente con esta semana en San Martín, pero que se traslada a la provincia de Buenos Aires y a todo el país. Dale. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Los panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los panqueques de Hernán, en Avenida del Libertador 1395, esquina Vergara. Vicente López, teléfono 4795-8103. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López.
En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunicate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.